Transforma España. Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis, nuestro tiempo de reflexión, y hoy toca debates que transforman España. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Y hoy vamos a hablar de Europa. Sí. Y lo vamos a hacer con una invitada de excepción. Sí, señor. Belén Becerril, buenas noches. Buenas noches, encantada de estar aquí con vosotros. Belén Becerril es catedrática de Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. Por cierto, yo soy alumno del CEU San Pablo. ¡Ah, qué maravilla! Es directora de la revista Política Exterior, miembro del Consejo Asesor del Real Instituto Elcano de Estudios Estratégicos Internacionales y el Consejo Científico del CIDOP, doctora en Derecho, Premio Europa de Tesis Doctorales, Comunidad de Madrid. Esto está en francés y no lo sé leer por la Universidad de Lovaina, ahora me lo dices tú. Ha recibido el premio Ángel Herrera a la mejor labor docente, ha sido subdirectora del Real Instituto de Estudios Europeos, ha impartido clases y realizado estancias de investigación en universidades europeas y en Estados Unidos. Y sus áreas de especialización incluyen la historia, la integración, las instituciones de la Unión Europea y la política europea de España. Es autora de numerosas publicaciones, incluyendo libros, capítulos y artículos en revistas académicas. Pues de nuevo, encantado de tenerte con nosotros, Belén. Y como siempre, Eduardo nos hace una introducción al asunto de que vamos a tratar hoy. Con mucho gusto. Vamos a ver, hablar de Europa en nuestro caso es una obligación y yo diría que perentoria. ¿Por qué? Porque estamos en Europa y Europa está en construcción. Es verdad que llevamos muchos años en construcción, pero no termina de hacerse la Unión Europea. Y entonces, a mi modo de ver, la Unión Europea es el único remedio que tiene Europa para, si no seguir siendo lo que ha sido, por lo menos seguir siendo un puntal en la organización del mundo. ¿Por qué no seguir siendo lo que ha sido? Porque se nos olvida que Europa, que es el 6% de la población y el 6 o el 7% del territorio del planeta, ha sido el hegemón durante 500 años. Es decir, aunque ha tenido diversos países, primero Portugal, nosotros en los albores de la Edad Moderna, y luego Holanda, Francia, Inglaterra, distintos países, pero el hegemón del mundo, el país más importante del mundo, siempre ha sido europeo. Hace 100 años más o menos, con la Segunda Guerra Mundial, años después o años antes, dejamos de serlo, pero heredó ese papel hegemónico Estados Unidos. Estados Unidos está tan claro que no es Europa como que es parte de la civilización occidental, o sea que de alguna manera seguimos teniendo en casa pues esa hegemonía que es tan importante en el mundo, ¿no? ¿Qué nos pasa ahora? Yo creo que cuando un país, el caso de Europa, cuando Europa no es un país unido, está la Unión Europea, pero ahora nos lo explicará Belén, estamos en un camino muy esperanzador, pero sin terminar. Cuando un país es así, puede ser el hegemón del mundo, pero a nosotros, para poderlo volver a ser, si es que es posible, que no es la única posibilidad que hay, pero si es posible, esa hegemonía europea nos serviría no para seguir siendo los más poderosos, cosa que sucedería si volviéramos a ser el hegemón, pero sí para que la voz europea, la voz de los países europeos, la voz del derecho internacional, ahora nos lo contará Belén, la voz del respeto a los derechos humanos, la voz de los gobiernos que respetan a los gobernados, se siga oyendo en el mundo. Ahora oímos a veces cantos de sirena de lo bien que va. Hace unos años Rusia o la Unión Soviética, ahora China, pero
hay cosas que nosotros, como las tenemos, como el aire para respirar, no las echamos en falta, pero ojalá no las perdamos nunca, porque entonces las echaríamos en falta. Como has leído, Belén es catedrática de Derecho Internacional y además está especializado en Europa, de manera que no hay persona más adecuada para estar con nosotros hoy que Belén. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí y un placer hablar de Europa. Uh-huh. Pues yo te pediría, Belén, una primera reflexión sobre qué momento estamos y luego hablaremos de hacia dónde vamos, pero sobre todo el momento en el que estamos, ¿no? ¿Qué es Europa y qué significa hoy Europa, ¿no? Sí, pues estamos, diría yo, en un momento delicado, ¿no? Uh-huh. En un momento delicado en el que hay un cuestionamiento de nuestra posición en el mundo, ¿no? Hay una preocupación, en cierto modo también hay algo positivo en esto, y es que parece que Europa pues ha despertado de cierto sueño, ¿no? Y ha comprendido pues la magnitud de su desafío, ¿no? Si miramos para atrás estos últimos meses, ¿no? El ejercicio de reflexión que en realidad se está planteando en la Unión Europea es al menos un comienzo, ¿no? Hemos visto esos 2 informes de Mario Draghi, de Enrico Letta, sí, ¿no? Y yo creo que eso ha sido un despertar. Al menos Europa es consciente de su pérdida de peso relativo, ¿no? Que esto venía produciéndose ya, ¿no? Pues si hemos hecho esta reflexión y si somos capaces de tomar las medidas que se están, ¿no?, planteando, pues ya es un comienzo, ¿no? Porque yo creo que es así, efectivamente. Ambos informes lo muestran con todos los datos, como sin prisa pero sin pausa, Europa pierde peso relativo en términos de su demografía, y sin prisa pero sin pausa también el peso de su economía, ¿no? Y ahí hay también muchas propuestas en los 2 informes. Y ahora tenemos que ver si somos capaces de llevarlas adelante. A mí me han interesado muchísimo porque además creo que no se han planteado en términos en este momento de polarización política. Y sin embargo, los grandes partidos políticos europeos han apreciado estas propuestas, ¿no? Son de todos, ¿no? Son para todos, son para el futuro de Europa, y hay un gran consenso, dicen algunos. Europa está sobrediagnosticada. Pues sí, sabemos cuál es el problema y yo creo que sabemos también lo que hay que hacer. Ahora hay que ver si tenemos la energía, ¿no? y la cohesión política en nuestras sociedades, ¿no?, para dar esos pasos necesarios y actuar. Dime, Eduardo. Sí, yo creo, ha dicho Belén una cosa muy importante, y es la polarización y la falta de polarización en esos 2 informes. Yo creo que el peor sentimiento que puede albergar el ser humano, el que es el padre de las mayores desgracias, es el miedo. Y nosotros hemos dejado de tener una postura privilegiada en el mundo, primero en el mundo militar. A partir de la Segunda Guerra Mundial, Europa descansa su defensa en Estados Unidos, luego el mundo tecnológico y luego, por último, el mundo económico. En los años 80, el PIB de la Unión Europea era semejante al de Estados Unidos. Y ahora es casi la mitad, es un poco más de la mitad del de Estados Unidos, pero es casi la mitad. Esa pérdida de importancia de Europa puede llevar al miedo. Pero esos 2 informes nos rescatan de ese miedo y nos dejan con posibilidades abiertas y reales. Y yo creo que Europa debe, no sé lo que piensa Belén, pero yo creo que Europa debe buscar su propio camino. Su camino no está en
el de otros mundos, el camino de los regímenes autoritarios, ni tampoco en el camino norteamericano, donde la sostenibilidad del modelo, Estados Unidos ha súper triunfado en lo que es el liberalismo, pero lo que es en la cohesión de las sociedades no ha triunfado. Uh-huh. Yo creo que el modelo europeo se separó del de Estados Unidos por el miedo que hemos tenido al comunismo. Y eso, entre otras cosas, nos condujo a tener un estado de bienestar que no deberíamos perder de ninguna manera, mientras sea posible, ¿no? Estaba dando unos datos malos de Europa, militares, tecnológicos y económicos, pero hay que decir que con esos datos, que lo que significa Europa frente a los datos mundiales, en lo que es el gasto social, Europa es el 55% del gasto social del mundo. Eso no se puede sostener, uh-huh, sobre todo si va cayendo la economía, ¿no? Uh-huh. Pero creo que esos dos informes no son de ninguna manera inspirados por el miedo, sino inspirados por la esperanza sensata. Son dos súper expertos y nos están diciendo que hay un camino para seguir, y yo creo que esa es la mejor forma de perder el miedo. Uh-huh. Sí, yo estoy muy de acuerdo con todo esto. Creo que en ambos informes hay un sentido de urgencia, ¿no? Me hace mucha gracia escuchar a Mario Draghi, que a veces, como él ve tan claro el problema y ve tan claro el camino, se desespera, dice, hagan algo, ¿no?, a los diputados, uh-huh, europeos. Hay un sentido de urgencia, hay una voluntad de despertar. Pero es verdad que no hay un pesimismo ni un derrotismo, sino que hay unas propuestas claras. Si queréis hablamos luego sobre cómo afrontar esos retos, y también se pone de manifiesto pues el valor de este modo de vida europeo, de la sociedad europea, ¿no?, las fortalezas tan importantes, ¿no?, los sistemas sólidos de educación, de sanidad, de bienestar social. Europa afronta una cuestión en relación con la inmigración porque tantas personas querrían, ¿no?, venir a vivir a Europa. Eso pone de manifiesto, uh-huh, muchas cosas, ¿no? Uh-huh. También el propio proceso de integración europeo. Hay muchos estados llamando a la puerta de Europa, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, no tiene sentido tampoco el pesimismo radical, ¿no? Miramos esos 6 estados miembros que pusieron en marcha en los años 50 ese proceso de integración limitado a unas cuestiones económicas, y miramos esta Unión Europea de hoy con 27 Estados miembros, con tantos llamando a la puerta, ¿no?, firmando acuerdos comerciales con tantos terceros estados, una unión con competencias en tantísimos ámbitos, haciendo tantas cosas juntos. El proceso de integración, con todas sus limitaciones, que las hay, ha sido un éxito, yo creo que incuestionable, uh-huh, en términos de expansión territorial, es decir, de número de Estados miembros, de 6 a 27, solo una salida, que ha sido además un desastre, ¿no?, la británica, y en términos de competencias, una expansión. Que están deseando volver a entrar, digo. Sí, yo diría que ha ido muy mal, la salida ha ido muy mal. Lo que pasa es que ha sido un proceso tan traumático, ¿no?, uh-huh, un proceso trágico, que hay una parte de la sociedad británica que ve como una pesadilla volver a hablar de adhesión, y yo creo que eso tendrá que esperar. Tampoco sé en qué medida los 27 Estados miembros de la Unión Europea están deseando volver a tener, ¿no?, a un país como el Reino Unido dentro, yeah, pero que ha sido un enorme destrozo, uh-huh, una pérdida para todos. Yo eso lo veo muy claro, y también que ha puesto de manifiesto el valor de estar dentro y los peligros del populismo, de la ideología, del disparate, y el daño que eso hace a la economía, a la unidad, a la cohesión,
a la responsabilidad, a la estabilidad política, que nos haya tenido que enseñar esto el Reino Unido, que les haya pasado a ellos, un país con esas fortalezas, y yo comparto eso, ha sido un desastre, ¿no? Yo me acuerdo en una tertulia hispano-británica que empezaron en los años 80, que se hacía en Sevilla. Cada año se hacen en un sitio. país. Sí, sí. Estupendo. Y allí era el primer año donde el Reino Unido se había separado. Y entonces había una tertulia, había dos tertulias, dos secciones de estas tertulias hispano-británicas. Una sección era de economía, siempre hay una sección de economía, y la otra ese año era defensa. Y me acuerdo que yo me quedé en la de defensa, y allí empezaron a hablar de, bueno, que era una cosa estupenda porque ellos estaban en la NATO y entonces no tenían ningún miedo y tal. Y yo, que era el primer español que lo hablaba, a mí me parece un desastre. No, cosa que puede ser una lección para nosotros, como diré luego. Pero no, nosotros verá cómo esto va a salir bien. La verdad es que ha quedado muy mal para ellos, y al terminar aquellas tertulias preguntamos, había como 60 o 80 miembros ingleses, y les preguntamos, ¿cuántos de ustedes están de acuerdo con el Brexit? Y levantó la mano uno de los 80, que era el ministro para el Brexit. Nadie. Pero es una lección, porque ninguno estaba de acuerdo con el Brexit, pero había tomado la decisión su gobierno y todos le seguían. Todos menos el que era el ministro del Brexit. Yo creo que ha sido un error, pero no nos viene mal, porque sirve a los demás países como de antídoto para no hacer lo mismo. Es decir, un país tan exitoso, yo creo que una de las razones para que cogieran el Brexit, aparte del error enorme del gobierno conservador, una de las razones fue el que habían sido el último imperio, y entonces ellos se creían superiores a los demás. Hay un psicólogo que dice, hace ya muchos años, que la primera muestra de que alguien está haciendo una cosa mal es que presuma de ello. Eso es lo que se está equivocando. Pero a mí me parece para nosotros una lección. Nosotros tenemos una excesiva facilidad para criticar al gobierno. Los ingleses, las decisiones que ha tomado su gobierno las respetan. Entonces, yo creo que eso sirve de antídoto para que otros tomen el mismo camino, y en segundo lugar, para que ellos lo reconsideren. Como dice Belén, no será inmediato, pero yo espero que tampoco tarde mucho. La economía británica estaba prácticamente junto con la francesa, saqueó como la segunda economía más importante del continente, y la francesa y la inglesa son prácticamente idénticas, o por lo menos lo era hace 5 años, y después de la alemana, que nos lleva una ventaja a todos, pues eran sin duda las cabezas. Segundo, esa tríada de países, Alemania, Reino Unido y Francia, son los que mandaban en la Unión Europea. Pero no sé si lo siguen haciendo o hay una crisis en eso que llamamos el eje franco-alemán. Sí, cuántas cosas que me interesan. O sea, yo creo que, bueno, que ciertamente Francia y Alemania han jugado un papel fundamental, decimos siempre de motor, ¿no? En el proceso de integración europea desde su puesta en marcha. Pero esta unión es muy distinta como consecuencia de los sucesivos procesos de ampliación, ¿no? Decimos muchas veces, Francia y Alemania siguen siendo esenciales, pero ya no es suficiente, ¿no? Cuando hay encuentro entre Francia y Alemania, pues las cosas marchan mejor, pero ya no es posible, ¿no? Que ellos solos, ¿no? Puedan impulsar ese tren europeo, ¿no?
Yo quería también volver un momento con el Reino Unido, porque es tan interesante lo que ha pasado, ¿no? Miramos Europa para comprender este momento. La salida del Reino Unido ha sido fundamental. Coincido, Eduardo, totalmente con lo que dices, ¿no? Que la salida del Reino Unido ha actuado como una vacuna, ¿no? Antes del referéndum y del desastre británico había muchos líderes políticos europeos que proponían la retirada, ¿no? Y hablábamos de la posible retirada, pues desde Francia hasta, ¿no?, voces por toda la Unión Europea, ¿no?, en grandes Estados miembros, en Italia, ¿no? Esas voces eurófobas o euroscépticas se han modulado. Uh-huh. Y es muy interesante porque vemos que ese discurso de derecha radical o populista se ha extendido bastante, ¿no? Y hoy en día hay una representación importante, incluso en el seno del propio Parlamento Europeo, de estos grupos, de estos, ¿no?, patriotas, de Europa soberana, tal, pero al mismo tiempo su propuesta política yo creo que se ha moderado y ya no hablamos de retirada, ya nadie quiere seguir el ejemplo británico, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso es muy interesante. También es interesante pensar en la salida del Reino Unido desde otra perspectiva, que es dónde estaríamos con el Reino Unido. Las medidas que se han tomado en la Unión Europea en los últimos tiempos hubieran sido posibles con el Reino Unido, con un Estado tan reticente, ¿no? Medidas como la Directiva de Refugiados de Ucrania, que requiere unanimidad, medidas como el Plan Next Generation, ¿no?, que supone pues un endeudamiento conjunto. ¿Hubiera sido posible todo esto con el Reino Unido? Y por eso vuelvo con la idea que hemos compartido antes, porque tampoco creo que haya un apetito por parte de los 27 de ver el Reino Unido dentro, ¿no? Es interesante mirar los datos de la opinión pública británica, ¿no? Porque es una gran mayoría de los británicos que cuando les preguntan ¿ha sido un éxito el Brexit? ¿Ha sido bueno para el Reino Unido? Lo tienen muy claro y la respuesta es no. No, ha sido un desastre y un fracaso, y así lo consideran los británicos. Pero otra cosa es que se vaya a producir una solicitud de reingreso. Yo eso por ahora no lo veo, aunque es verdad que en los últimos tiempos, casi en el último mes, ha cobrado fuerza dentro del Partido Laborista, ¿no? Sí. Y luego lo que realmente es paradójico es que Farage, que ha sido el gran causante de este desastre, pues parezca ahora un político con un futuro prometedor. Qué disparate, ¿no? Qué disparate. Y después, ¿no?, si les pasa esto a los británicos, que no nos pasará a nosotros, ¿no? Pero es verdad lo que dices de que el escepticismo en relación con Europa ha disminuido en los muy últimos tiempos. Yo creo que había... Bueno, el euroescepticismo estaba... Bueno, el ejemplo del Reino Unido es el más claro, pero no era el único. Ya había, todavía hay población que piensa que la Unión Europea no tiene futuro. Yo creo que es exactamente al contrario. La Unión Europea, y no soy muy optimista, pero creo que la única solución para Europa es la Unión Europea. En el tiempo de las grandes economías, estamos hablando de Estados Unidos, pero hay que hablar de China, y hay que hablar de la India, y hay que hablar de Australia. Bueno, ¿qué hace ahí? No digamos España, ¿qué hace ahí un país como Dinamarca o como los Países Bajos? Miren ustedes, eso hay que ser conscientes de que en la época de los estados que existen ahora, que son estados grandes, ¿no?, si Europa quiere seguir siendo una voz, es demasiado pequeña, es que no se le oye si hablamos a escala nacional, tenemos que hablar a escala continental. A mí me parece, sin duda, y eso ha sido, decía Belén, la vacuna, que es verdad que ha sido el Brexit, primero para los propios británicos, pero luego para toda Europa. Oiga, miren ustedes, si un país de la fortaleza y de la fuerza del Reino Unido lo está pasando mal por irse, yo que usted lo pensaría dos veces. Creo que hay menos euroescépticos, por un lado, y segundo, los euroescépticos han rebajado su tono.
Creo que esas dos cosas son muy buenas. A mí me parece que la Unión Europea es un sueño que tenemos los europeos, pero creo que ahora en los últimos tiempos se está oyendo más, pero en Rusia, en India, en China, saben perfectamente lo que es un francés, lo que es Francia y lo que es Alemania y lo que es Reino Unido, incluso Italia y nosotros. Les cuesta más saber lo que es la Unión Europea, porque es verdad que ha habido mucho crecimiento de lo común, pero todavía el no hablar con una sola voz es un desastre. Yo quizá porque me haya pasado mucho tiempo en defensa, pero pienso que si nadie manda, eso no se puede hablar de unidad. Lo primero que necesita un ejército es alguien que mande. Cuando aquí pasa cualquier suceso mundial, al día siguiente conocemos la reacción de Estados Unidos, de China, de Rusia, y Europa dice que se tienen que reunir y que dentro de 28 días dirá su reacción, porque no lo pueden decir por no haber alguien que mande claramente. Pero fíjate que ha habido dos momentos en los últimos meses que yo creo que han roto un poquito esa dinámica y nos han hecho albergar una cierta esperanza. Uno es el tema de los aranceles y el otro fue la amenaza de Groenlandia. Y cómo Europa tienes razón. Puso pie en pared y dijo, cuidado, por aquí no vamos a pasar, ¿no? Y de hecho se acabó el tema o aparentemente, yo no sé por qué se ha metido con el tema de Irán y volveremos a lo mejor más adelante, pero de entrada se ha olvidado de Groenlandia, ¿no? Yo creo que Groenlandia fue un momento clave, claro, ¿no? Para que los europeos despertásemos, ¿no? Y nos replanteásemos muchas cosas, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo. No veo ninguna alternativa para el futuro de los estados europeos que no sea más integración, claro, ¿no? Al final, ¿cómo pueden nuestros 27 estados crecer si no es con una profundización en el mercado interior, ¿no? Todo eso que no hemos hecho hasta ahora, ¿no? Porque durante muchos años se avanzó, sobre todo desde mediados de los 80 hasta Maastricht, ¿no? En la creación de un mercado interior europeo, pero quedaron algunos sectores excluidos. Esto es un poco el discurso de Enrico Letta, el tema energético, el sector financiero, las telecomunicaciones, excluidos de esa integración. Pero claro, es que esos sectores hoy son absolutamente claves. Entonces, Letta dice, si queremos crecimiento, hace falta mayor integración en todo eso. Otras propuestas de Draghi, mayor inversión común, pero ¿qué alternativas tenemos si no es más integración para lograr, ¿no?, mayor crecimiento? Al final, para poder seguir financiando nuestro modelo de vida, nuestro estado de bienestar, ¿no?, nuestras democracias liberales, razonables y responsables y, ¿no?, respetuosas con los ciudadanos. Claro, al final la defensa, la lucha por nuestra economía también es por nuestro modo de vida y por los valores que representan nuestras democracias liberales, ¿no? ¿Y qué alternativas hay, ¿no? Porque el camino, si no es de mayor unidad, parece conducirnos, ¿no?, a la irrelevancia, ¿no? Y yo creo que efectivamente en los últimos tiempos, y sobre todo tras lo ocurrido en Groenlandia, pues está más claro para más europeos que el camino posible es el de mayor unidad, ¿no? Y los datos de apoyo de la opinión pública son bastante buenos. La verdad es que el proceso de unidad europea, a pesar de lo que se dice, tiene un amplísimo apoyo ciudadano, ¿no? La imagen de la Unión es muy positiva, la confianza en las instituciones europeas es mucho mayor que en las instituciones nacionales, no digamos en el caso de España. El apoyo al euro, es altísimo. Así que sí que hay un buen nivel de apoyo público. Unos años difíciles, la crisis económica financiera, la crisis de refugiados, pero después se ha recuperado mucho y hay un muy buen apoyo. Entonces, con todas las dificultades, ¿no?, la Unión Europea no es la varita mágica que vaya a resolver todos nuestros problemas, pero nos da una oportunidad de seguir siendo relevantes y de crecer y de poder ofrecer un futuro prometedor a nuestra juventud. Estoy
completamente de acuerdo. Es la única oportunidad lógica y sensata. Y aunque parezca paradójico, un tipo que no me despierta ni la más mínima simpatía, como es Trump, hay que reconocer que está haciendo por la Unión Europea lo que habéis dicho de Groenlandia. Pero no es solo eso, es que eso de decir que va a dejar de pagar. Yo recuerdo a un secretario de Defensa americano que tan lejos como el 2010, hace 16 años, dijo ya que había que hacer un mayor esfuerzo en defensa por parte de los países europeos. No se le hizo ningún caso. Y en el momento en que ha llegado con malas formas y peores modos a decir lo mismo, pues empezamos a subir nuestra participación en la defensa. Yo creo que ahora está surgiendo algo que no es fácil que los analistas vean, que es ahora se está profundizando mucho todo lo que has dicho, telecos, energía. ¿Qué van a hacer los industriales? Yo tengo una experiencia mala. Cada vez que iba, cuando estuve más que en el gobierno como secretario de Estado, que me encargaba de las cuestiones económicas de defensa, cada vez que iba a decirles, oye, vamos a hacer un avión europeo o una fragata europea o un carro europeo, que teníamos 7, pues usted ahí no se va a ningún lado. Me decían, pero no una vez, ni dos, ni tres, siempre. Mire usted, las cuestiones de defensa, de industria de la defensa, son un tema para Alemania, Francia y el Reino Unido. Y yo les decía, pues mire usted, no sabe lo que se lo agradezco, porque mañana me voy a Washington y hacemos los acuerdos con los americanos. Y ahí nacieron la fragata F-100 y ahí nacieron los F-18, porque el egoísmo de las industrias, que también hay que entenderlo, pero no es lo mismo que el egoísmo de los políticos, y por tanto ahora ya es la hora donde hay que hablar de, poniendo el dinero encima de la mesa, a dónde vamos a ir, quién va a llevar la gran parte de esos proyectos gigantescos en defensa. ¿Podemos dejarles, los que no somos de los grandes, que lo hagan solo los grandes? A mi modo de ver, no. Habrá que entender quién está más preparado y más cualificado para hacer esos sistemas de armas, pero no podemos olvidar sistemáticamente a los que no son grandes, ¿no? Os iba a preguntar, antes de entrar a la parte, porque has mencionado la parte más económica, el tema de la tecnología, pero hay un asunto en Europa que yo creo que está ahora mismo muy en el debate político, que es el tema de la inmigración. ¿Puede Europa mantener nuestro modelo económico y de bienestar sin una política migratoria? En fin, que yo no sé si estamos en un debate muy ideológico y muy poco estratégico, que puede ser también, ¿no?, por culpa precisamente de los populismos y de algunos partidos de la extrema derecha. Pero yo no sé si la crisis demográfica es nuestro gran desafío y si lo estamos sabiendo afrontar. Pues yo creo que es un tema interesantísimo. En la revista Política Exterior acabamos de publicar el número 231, que lleva por título El fin del crecimiento demográfico. Y la verdad es que los datos son impresionantes, ¿no?, sobre el cambio demográfico que se está produciendo, ¿no?, a nivel mundial, ¿no? Efectivamente, Europa tiene una demografía declinante, ¿no? España, Italia tienen tasas de fecundidad por debajo del 1,2, ¿no? En realidad es un cambio mundial, ¿no? Estamos en una fase, ¿no?, dicen los demógrafos, la fase final de la expansión demográfica, ¿no? La fecundidad cae de forma generalizada, ¿no? 2/3 de los países tienen tasas de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo, ¿no? Y aquí hay unas grandes excepciones, que son, pues, África subsahariana, también la India, ¿no?
pero gran parte del mundo está pues afrontando esta situación de pérdida, de ralentización del crecimiento demográfico, ¿no? Y por supuesto para Europa pues esto tiene unas consecuencias muy directas, ¿no? Vemos una Europa envejecida, una Europa muy necesitada de mano de obra, y muy cerca una África joven que va a incorporar millones de personas al mercado laboral y bueno, pues, ¿no?, un enorme crecimiento que va a generar indiscutiblemente una presión migratoria de carácter, ¿no?, estructural para Europa, ¿no? Llevamos un artículo de Carmen González Enríquez en este número de Política Exterior con un montón de gráficos y la verdad es que es una realidad que llama la atención, ¿no? y que llama a una reflexión, ¿no? Y ella propone, pues desde su profundo conocimiento y desde los datos, pues la única salida posible, que es un equilibrio razonable, ¿no? Una inmigración ordenada, unas políticas de integración efectiva, el mantenimiento de la cohesión social. Este es un reto que Europa va a afrontar. Nuestro peso demográfico disminuye y con él también nuestra influencia económica y política. Y como todas las cuestiones, pues es algo muy complejo, ¿no? No hay soluciones, sino la necesidad de buscar un equilibrio, ¿no? Positivo para todos, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, pero quiero hacer dos puntualizaciones. Una, estoy de acuerdo que es el tema más candente hoy en Europa, por lo que decías antes, porque todo el mundo quiere venir a Europa. Ya. A Estados Unidos va mucha gente de Sudamérica, pero ahí no tienen los problemas que tenemos aquí nosotros, que son de diferente cultura. Allí los que emigran a Estados Unidos desde países como El Salvador o Argentina o Venezuela o Colombia tienen la misma cultura. Yo creo que la cultura occidental, de la que hablábamos al principio, está representada por Europa y por América, toda América, del norte, del centro y del sur. Pero ese es el primer comentario. El segundo es terrible cómo coge el mundo el tema económico. Es de un simplismo extraordinario. Nosotros queremos que no haya ninguna inmigración. Se muere Europa. Hay un think tank americano que se llama Stratos, que dice ya desde hace varios años que el problema del siglo XXI no será la sobrepoblación, sino la infrapoblación, porque su tesis es que el bajar radicalmente el crecimiento demográfico es una consecuencia del desarrollo. Y quizá España sea un buen ejemplo. Nosotros aquí en los años 50 y 60, cuando yo nací, había una proporción de 3 hijos por mujer, el índice, y ahora estamos, lo has dicho, en el 1,2. Y también lo has dicho, el índice de reposición, la tasa de reposición es el 2,1. Bueno, si ahora África, que es el continente menos desarrollado, es el que nos da el mayor crecimiento, si se desarrolla habrá de ser menos. Pero en fin, decía, volviendo al tema del simplismo, hay unos que dicen que a la emigración no. Mire usted, Europa necesita la emigración, no solo por las pensiones, que es evidente, sino por el propio crecimiento que has dicho, Belén. Pero la otra posición es decir que venga el que quiera. Hombre, no. ¿Por qué no hacemos un poco de regular la inmigración que llega a Europa y que podamos tener por lo menos en la proporción que lo necesitemos? Luego allá más, si se puede, con las cualidades que mejor le vengan a Europa. Pero eso de decir unos que sí
y otros que no, radicalmente. Ya no es solo de la polarización, yo diría que es de la estupidez del género humano. ¿Usted qué está diciendo? Ninguna de las dos tiene solución. La emigración para todo el mundo que quiera, no podemos. Europa, se dice España, ya lo he oído varias veces, España es un país hecho para 40 millones de habitantes, somos 50 y empezamos a notar, lo hemos notado ya en la vivienda, pero vamos a empezar a notar otras muchas faltas porque no podemos albergar a 50 millones. Pero quizá 50 millones sí, a 500 no podemos. Es evidente que, y habrá 500 millones de seres humanos en el mundo que si se lo facilitamos les gustaría venir a España porque también somos uno de los países en los que mejor se vive. Entonces yo creo que esas dos connotaciones son importantes y demuestran que ese simplismo que digo, ¿no? Sí, no, estaba pensando, según te escuchaba, que en este número de demografía de política exterior, pues hablábamos mucho de Europa, pero también hablábamos de Asia y de Asia Oriental, porque otro estado que afronta también pues una tasa de fecundidad por debajo del 1,2% es China. ¿No? Hicimos el último número del año pasado sobre China y la verdad es que era impresionante la fortaleza, el auge, hablábamos de todo, ¿no? Hablábamos de la economía china, hablábamos de la innovación, hablábamos de tantas dimensiones de ese crecimiento y era un número que realmente ponía de manifiesto el camino, ¿no? Increíble, la fortaleza creciente de China, pero el último artículo era sobre demografía. Y ese era un contrapunto, ¿no? Porque eso es un desafío enorme y ahí el elemento de inmigración con el que nosotros jugamos, pues no está presente, ¿no? No es solo China, es Japón, Corea del Sur, Taiwán, ¿no? El artículo que llevamos sobre demografía en Asia Oriental habla de un verdadero colapso demográfico, ¿no? Por lo tanto, no es solo Europa, también América. Estados Unidos, en cambio, se mantiene un poco mejor, pero China de aquí a 20 años, y entonces también en la rivalidad China-Estados Unidos, pues este elemento va a pesar, ¿no?, hacia el fin de siglo. Y por eso también, pues en China comprenden que esto va a tener consecuencias en su dimensión económica y política y todas ellas en los próximos años. Tengo que hacer una pausa para la publicidad y volvemos. A ver, que me decía Belén fuera de micrófono, Eduardo, que quiere hablar de Trump, porque claro, antes lo hemos comentado con el tema de Groenlandia, hemos pasado un poquito por encima, pero y tú lo has dicho también, es evidente que Donald Trump ha contribuido también a que nos planteemos la Unión Europea de otra manera, ¿no? Sí, yo creo que efectivamente, como decías, Groenlandia marcó un antes y un después, ¿no? Pero después Eduardo ha planteado otro tema con el que me gustaría volver, ¿no? Porque algunos dicen, yo también lo he dicho a veces, ay, Trump, y si después de todo va a ser el gran federador de Europa, ¿no? El presidente Trump. Y lo decimos un poco con una sonrisa, ¿no? Y es verdad que Trump ha sido el primer presidente de los Estados Unidos contrario a la idea de la unidad europea, ¿no? Y qué gracia tendría que a pesar de ello se convirtiese a su pesar en el gran promotor de la unidad europea, ¿no? provocando esa reacción. Y él ha dicho, yo recuerdo cuando tuvo lugar el referéndum en el Reino Unido, él decía que Brexit era una gran cosa y que muchos otros irían detrás, ¿no? Y hay pues un cierto placer ahí en ver que se equivocó, ¿no? Que se equivocó. Pero tampoco sería tan optimista porque también ahí hay un riesgo, ¿no? Un riesgo. O sea, por una parte hay un elemento que puede actuar como un incentivo porque vemos que estamos más solos y que no hay alternativas a una mayor unidad, pero por otra parte, si miramos todos estos décadas de integración europea, es un proceso que se ha producido bajo el paraguas de los Estados Unidos. Estados Unidos fue un gran promotor de la integración europea. A mí ese tema me apasiona porque creo que a final de los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno que más apoyaba la idea de la unidad europea no estaba en Europa,
¿no? Sino que era el de los Estados Unidos, ¿no? Que ellos tenían una enorme fe y gastaban sus dólares en el plan Marshall y querían la unidad de Europa porque si no pensaban que esto no iba a funcionar nunca, ¿no? Y después, durante décadas, la unidad europea ha tenido ese apoyo de los Estados Unidos, ¿no? Y el paraguas de la OTAN y la alianza con los Estados Unidos nos ha permitido pues ir construyendo ese mercado interior con todos sus déficits y nos ha dado pues un elemento ahí de cohesión, ¿no? Pero también ahí hay un riesgo ahora, ¿no? Una Europa alejada de los Estados Unidos, una relación transatlántica muy dañada, ¿va a dar lugar en Europa unida o van a aflorar también divisiones, ¿no? Y yo creo que eso también lo estamos viendo en Europa ahora, ¿no? En la relación con los Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que aquí lo que nos conviene pues es una actitud pragmática, ¿no? Decías antes, Eduardo, que estoy muy de acuerdo, ¿no? Que Europa tiene que tomar el futuro en sus manos y necesitamos una voz propia, necesitamos autonomía y necesitamos palancas de poder y necesitamos mayor unidad, ¿no? Por supuesto, pero no podemos dejar atrás el realismo y hay que mirar la realidad de nuestra relación con los Estados Unidos. La realidad hoy, ¿no? Que es de dependencia en términos de seguridad, en términos de tecnología. Tecnológico. Nuestra relación económica comercial, pensemos en la empresa española, por ejemplo. Entonces hay que pensar y trabajar para un futuro de mayor autonomía, pero al mismo tiempo hay que ser conscientes de la dependencia actual, de los valores que seguimos compartiendo con la sociedad de los Estados Unidos, de la relación del todo el tejido empresarial con el norteamericano y bueno, yo también temo que el alejamiento de los Estados Unidos ponga de manifiesto, ¿no?, distintas perspectivas y que sea difícil lidiar con eso, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos que ser, ¿no?, pragmáticos y no perder pie en la realidad. Uh-huh. No puedo estar más de acuerdo con eso. Yo creo que el divorcio con Estados Unidos para Europa sería un suicidio. Es decir, si miramos las alternativas, ¿qué vamos a hacernos amigos de China o de Rusia? No tiene sentido. Lo único que se acercaría más, y este es un tema quizá para otro día, es estrechar los lazos con Iberoamérica, que es también civilización occidental como Estados Unidos y como Europa. Bueno, el Mercosur. Bueno, es ya es un paso importante, pero el dejar a países, Argentina lo pidió, que estuvieran en la OTAN, es decir, el mirarles más de frente, porque siempre le hemos considerado que eran países como de segunda, sobre todo para España, que se considera a sí mismo un país de segunda, pues no podía pensar que un país iberoamericano fuera de primera. Pero yo creo que Trump, que como os he dicho no tiene ninguna de mis simpatías, probablemente contra su deseo, él ha estimulado la Unión Europea más que otros presidentes, probablemente contra su deseo. Yo creo que hay una cosa más interna en Trump que la relación con Europa, y es que yo creo que todos los presidentes de Estados Unidos, por lo menos en los 100 últimos años, han dicho: yo quiero... Estados Unidos es el país más importante del mundo. Madeleine Albright decía, es the indispensable nation. Era la nación indispensable no solo para ellos, sino para el resto del mundo. Eso lo vemos más claro desde Europa que desde Iberoamérica. Pero eso ha sido una gran verdad. ¿Y por qué Estados Unidos intervenía en las guerras del Golfo? ¿Y por qué se ha mantenido el gran activo de Reagan, que fue derrotar sin un solo muerto la Unión Soviética? Eso lo ha hecho Estados Unidos.
también se cuenta que el Papa Juan Pablo II y Thatcher y no sé qué, pero bueno, el que de verdad aguanta el poderío soviético hasta que lo derrota es Estados Unidos. Entonces Trump decía no indispensable nation, decía primero Estados Unidos, first. Yo creo que él no decía la verdad. Para él el sueño es Estados Unidos only. No quería más que cuidar, y me parece que es un gran error, porque el ser el policía mundial le ha reportado enormes beneficios, y si se quieren convertir en un país aislado, cogen un camino equivocado. Y yo creo que esa es la razón por la que Trump ha puesto pegas a Europa, pero ha puesto pegas a todos lados. No es que entonces lo que él quiere piensa que es mejor dedicar todos sus esfuerzos a Estados Unidos y no poner ningún interés en conceptos más vacuos como la paz mundial y no sé qué. Mire, a Estados Unidos le ha dado un resultado extraordinario, el sheriff of the county, el sheriff del condado, y no lo pierda. Pero Trump pasará, Belén. Trump pasará, por supuesto, pero es cierto que hay cambios en los Estados Unidos que difícilmente pasarán con Trump, ¿no? O sea, esa mirada al Indo-Pacífico, esas otras prioridades. Yo creo que el presidente Trump no ve el valor de las alianzas como los otros presidentes de los Estados Unidos, ¿no? El papel que juega Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, apoyando las organizaciones internacionales, ¿no? También con sus límites y sus cuestiones concretas, ¿no? Pero en términos generales, y por supuesto, ¿no?, la política de alianzas, ¿no?, con la que tan bien le ha ido a Estados Unidos, pues todo eso está en cuestión, ¿no? Y para Europa pues tiene consecuencias enormes. En Política Exterior grabamos nuestro último episodio de podcast sobre esto. Y era muy interesante, teníamos a dos orteguianos, a Ignacio Blanco y a Juan Claudio de Ramón, que hablaban sobre los valores que representa la Unión Europea, que compartimos con los Estados Unidos, y cómo está cambiando cómo está cambiando el papel de los Estados Unidos. Y ellos decían, Estados Unidos ha sido un modelo, ¿no? Europa ha considerado en muchos aspectos Estados Unidos un modelo. Hemos compartido, ¿no?, esa idea de democracia, de derechos humanos, de Estado de Derecho, y en cierta medida Estados Unidos, por su papel, ¿no?, histórico, pues se ha considerado un modelo. Y decían ellos, ¿sigue siendo así o no? ¿No? Ahí hay evidentemente una pérdida, un destrozo. ¿Está dejando Estados Unidos de ser modelo? ¿No? ¿Podemos considerar hoy en día a los Estados Unidos como un modelo de Estado de Derecho, por ejemplo, ¿no?, con el presidente Trump? Y decían, ¿y el caso de China? ¿No? Decían, el caso de China hasta ahora se planteaba como un caso, ¿no? Algunos decían, es un caso particular. China no pretende ser modelo, ¿no? Pide respeto para su sistema político, ¿no?, diciendo, bueno, es un caso. Y planteaban también, ¿está convirtiéndose en un modelo para otros? ¿No? El caso chino puede convertirse en modelo, el modelo de los Estados Unidos puede dejar de serlo, ¿no? Una pregunta que podríamos replantearnos quizás dentro de 10 años en este programa. Pues ojalá. Yo creo que Estados Unidos es un hijo de Europa y por tanto nosotros nos regocijamos en ver el triunfo de una criatura europea. Estupendo. Lo habéis dicho, Trump pasará. Trump es una anécdota. Volveremos a tener, no será como los anteriores, pero desde luego no será como Trump. Entonces yo creo que es el hijo predilecto y no sé qué, que de repente una noche se va de juerga y viene a casa metiendo bulla. Pero no, yo no veo más que eso. Al final la comunidad de intereses y de valores entre Europa y Estados Unidos es enorme. Por eso yo veo tan mal ese desapego
que algunos en Europa quieren tener respecto a Estados Unidos. Bueno, tenemos un problema grande del que hablaremos otro día, que es la inteligencia europea, que se ha equivocado gloriosamente, que nos han tenido hasta anteayer, que el modelo era la Unión Soviética, que ahora se nos olvida. Pero estos estaban diciendo que Lenin y Stalin era un modelo. Ahí hay que ver. Esos ahora siguen, les ha quedado, como ya no tienen que presumir de eso porque no se puede, les ha quedado su reticencia contra los Estados Unidos. Entonces la izquierda lo único que puede hacer ahora en relación con Estados Unidos es meterse, ¿no? Entonces, yo creo que en España y en muchos otros países europeos, ya que no pueden alabar al modelo alternativo, incluso donde ahora se quiere ver en China como modelo alternativo. Yo creo que sería un enorme error, y sin embargo sería para ellos el consuelo de seguirse metiendo contra Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos simboliza el triunfo, y hay gente que no les gusta el triunfo. A muchos europeos no les gusta triunfar, ¿no? Nos queda poquito tiempo, pero una de las grandes críticas que se le hace a la Unión Europea es que es excesivamente reguladora. No sé si esto es cierto y si esto contribuye a que no seamos lo suficientemente competitivos con Estados Unidos o con China, por ejemplo. Sí, bueno, yo lo primero que diría es que la Unión Europea no es perfecta, ¿no? Ni todas sus políticas son perfectas, ni todas sus normas son eficaces. El valor de la Unión Europea consiste en recoger, unir a una serie de democracias liberales, es decir, estados que comparten unos valores, que aceptan unas reglas del juego, ¿no? Un sistema de votación en el Consejo, un número de diputados, unas instituciones, unas reglas del juego para decidir juntos, ¿no? Y las políticas que se adopten en la Unión Europea y las normas que allí se aprueben siempre cambiarán. O sea, lo que tiene valor y lo que debemos preservar es ese sistema institucional, es un sistema de producción de normas conjuntas que después se respetan, un espacio de aplicación del derecho, pero eso no significa que todas las normas, que no haya excesos, que no haya errores. Y claro que se pueden haber cometido excesos, por ejemplo, a la hora de regular en determinados sectores, ¿no? Y para eso tenemos unas instituciones que pueden aprobar normas diferentes, modificar las normas existentes. Yo creo que tenemos que distinguir el valor del marco institucional que nos permite decidir juntos, y ahí está nuestro futuro, de las normas concretas. Y creo que aquí, en los últimos tiempos, este nuevo ciclo legislativo, pues hay una clara voluntad de simplificación, ¿no? En la regulación europea, ¿no? Y hay un énfasis en la competitividad, ¿no? Y esto nos trae de nuevo al debate sobre nuestras democracias liberales, ¿no? Yo estoy muy preocupada con los Estados Unidos, muy preocupada con lo que hemos visto en el Reino Unido. O sea, creo que todo esto ha puesto de manifiesto los peligros del radicalismo, del populismo, de la ideología, y que tenemos que cuidar y velar por nuestras democracias liberales, ¿no? Los europeos nos vemos más solos en la defensa de esas democracias liberales, y eso está muy vinculado a nuestro crecimiento económico. Entonces necesitamos crecimiento económico de nuestras empresas, ¿no? Belén incide en lo que es mi gran obsesión, que es esto de esta defensa de la democracia liberal, que creo que está en un momento absolutamente crítico, como, en fin, para nuestro futuro. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, Eduardo. Bien, pues ha sido un verdadero placer. Me gustaría tenerte otro día, Belén, la verdad, porque ha sido maravilloso. Bueno, yo lo pasé fenomenal. Qué divertido esto de la radio. Un abrazo a los dos, cuidaros. Un abrazo, muchas gracias.